Estamos en otro capítulo de La Periferia a través de la producción de AGN Prensa. Claro, el tema de la semana tiene que ver con este fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno a lo que implica la proscripción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Le damos la bienvenida al ex embajador ante la OEA, Carlos Raimundi. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Gustavo Ramírez. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Un gusto poder conversar. Carlos, en las últimas horas te hacías una pregunta que me parecía sumamente interesante para empezar a reflexionar, ¿no?, sobre el actual contexto y tenía que ver si este fallo de la Corte Suprema de Justicia tenía incidencia directa en el proceso electoral o si reflejaba también una decadencia en torno a este proceso iniciado en 1983. La primera pregunta que me surge es, ¿a qué Sí, reflexión arribaste, no? sí. Mirá, más que decadencia es el derrumbe, ¿no? Eh, Nosotros pensábamos, por lo menos yo personalmente, creo hace mucho tiempo que la democracia liberal es insuficiente para resolver las demandas populares, pero por lo menos responde a algunos principios mínimos de previsibilidad, de imparcialidad, de equilibrio, pero aquí se ha roto todo eso, se ha quebrado absolutamente. En primer lugar, no es una corte de justicia, tiene ese nombre, pero porque es una rémora del pasado institucional de la Argentina, pero en ningún país las cortes tienen tres miembros, en ningún país las cortes tienen el 100% de sus miembros de un mismo sexo, pero sacando eso, eh, no se trata de jueces, son empleados a los cuales les han asignado una oficina en el Palacio de Tribunales, que es distinto que ser un juez. Ujú. ¿Empleados de qué? Empleados de un poder financiero que, entre otras cosas, apoya a un gobierno que califica de héroes a los que fugan el dinero de los impuestos argentinos para colocarlos en paraísos fiscales, y de un Fondo Monetario Internacional que le ha prestado a la Argentina un dinero que podría haberse aplicado a obras de infraestructura, a educación, a industrialización, a ciencia y tecnología. Y sin embargo, lo único que ha hecho ese dinero es valorizarse a través de la tasa de interés y volverse a fugar al exterior para ser colocado en plazas, en bancos internacionales que son los mismos que soportan los fondos del Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que ese crédito que le dieron a la Argentina ya lo recuperaron. Y la deuda le queda en la espalda al pueblo argentino. Bueno, estos jueces, tanto de Comodoro Pi como de la Corte, son empleados de ese sistema. Entonces, cuando hay alguien que conduce un proceso o un partido político que denuncia eso, tiene que ser proscripto. Antes se hacía a través del terrorismo de Estado, del aparato represivo militar, y hoy se hace a partir del rol político que juegan estas instancias que tienen el título de ser judiciales, pero que no lo son, ¿no? Frente a esto, estamos hablando de una injerencia internacional también en la política nacional, ¿no? Sobre todo a través del Fondo Monetario Internacional. Teniendo en cuenta que hay un armado multipolar enmarcado en los BRICS, ¿crees que este capital financiero está en función de ello imbrincado con este tipo de decisiones políticas y que han acelerado en función de lo que implica también la evolución de los BRICS? Sí, me parece muy inteligente tu planteo, ¿eh? Porque hay que verlo desde esa perspectiva. Hoy más que nunca, ¿no? Yo recuerdo que en Conducción Política el general Perón señaló esa famosa frase de que la verdadera política es la política internacional, Ujú. porque es el contexto mundial. Y hoy más que nunca, porque hay un nivel de conexión inmediata, instantánea de todos los acontecimientos. Entonces ya no es que hay influencia, sino que hay contacto directo. Entonces forman parte de un mismo sistema. Es decir, los mismos grupos económicos que se están apropiando de la minería argentina, de los yacimientos de Vaca Muerta,
de las empresas de energía, de las represas, son los que están sostenidos por los fondos de inversión que forman parte de este mismo eh, sistema. Ahora, como vos bien decías, en otro momento de la historia todavía no existían instituciones alternativas. No existía un bloque geopolítico donde uno pudiera relacionarse para poder salir de esta Ujú. trampa. Pero hoy, al existir la Franja y la Ruta de la Seda, el Banco Asiático, los BRICS, una cantidad de países emergentes, hoy hay alternativas. Es decir, Argentina tiene que cortar su vínculo con el Fondo Monetario Internacional y recostarse sobre el mundo emergente, ¿no? Ahora, justamente como este sistema occidental anglosajón, digamos, al cual está alineado el gobierno de Milei y la corte de la Argentina, están perdiendo influencia en el mundo, necesitan endurecer su dominio imperialista sobre América. Y tienen algunos bastiones. Por ejemplo, el gobierno de derecha de Ecuador es uno de los bastiones y el gobierno de derecha o de ultraderecha de la Argentina es otro de los bastiones. Por eso la necesidad de abreviar los procesos y de impedirle rápidamente a Cristina una candidatura y creyendo que con eso se entorpece, digamos, la situación interna o la vida interna del peronismo, ¿no? Uno repasa también hechos significativos a lo largo de América Latina y ve cómo, por ejemplo, en Colombia se inició a través de lo que implica el proceso electoral una restitución de la violencia, ¿no? En términos sociales y políticos también. Y uno ve, sin trazar analogías tan salvajes, por ahí, que en la Argentina también se está empezando a naturalizar la violencia en función, uno puede partir desde lo que implica el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, pero también de cómo se fue internalizando el discurso de Javier Milei, que daba lo mismo todo el tiempo y se lo tomaba hasta como un dato de color que tuviera reacciones sumamente violentas sin poder ubicarse, sin poder situarse. De hecho, la tuvo en España en esta última gira. De hecho, se reunió también con un sujeto que es sumamente violento como Netanyahu. Bueno, estamos ante un proceso de degradación de los valores también que sostienen la democracia de alguna manera, con un corrimiento ético muy fuerte, pero también tratando de instalar la violencia como un hecho natural de la política. ¿Cómo ves esta situación partiendo precisamente desde América Latina hacia la Argentina? Mira, otra vez, no es por adularte, Gustavo, pero la verdad que es central tu planteo, porque uno cree que tiende a creer superficialmente, digamos, en una primera mirada, en un primer impacto, que la forma de ser de Milei responde a desequilibrios emocionales, digamos, ¿no? A trastornos de la personalidad. Que seguramente los tenga, ¿eh? No digo que no. Pero detrás de eso hay una racionalidad. Detrás de eso hay un proyecto, detrás de eso hay intereses. Intereses que buscan, como vos decís, quebrar los lazos interpersonales, interinstitucionales, generar un clima de agresión permanente, de malestar, de indignación, de agravio. ¿Para qué? Para producir un clima de violencia que por un lado justifique la represión, ¿no? Le dé una excusa a la represión de Bullrich, y por el otro lado genere polarización social, ¿no? Una polarización irreconciliable en la sociedad para crear un caldo de cultivo de un malestar crónico en la política, ¿no? Y mientras la política queda entretenida en enfrascarse, en enfocarse exclusivamente en ese malestar, la macroeconomía hace sus negocios. El ejemplo más claro en América Latina es Perú. Ujú, Vos sabés que Perú, en los últimos 5 presidentes no pudieron terminar su mandato, pero la macroeconomía de Perú funciona de manera impecable. Cuando uno analiza los grandes números de los niveles de inflación, de déficit fiscal, de la relación entre el endeudamiento y el producto, el endeudamiento y las exportaciones, funciona muy bien,
Pero ¿qué pasa? Como hay una crisis política permanente, la política no puede intervenir en ese proceso y no puede generar redistribución social de ese bienestar o de esa corrección eh, del sistema macroeconómico. Entonces, el beneficio de esa macroeconomía que funciona bien se lo quedan el sector financiero, el sector pesquero, el sector minero y el sector de agronegocios. Bueno, en eso quieren convertir la Argentina. Y lo otro, por lo cual yo creo que nosotros tenemos que movilizarnos, estar muy, muy, muy unidos y muy movilizados, pero lo tenemos que hacer pacíficamente, porque si hay algo que distingue a América Latina todavía del resto de otras regiones del sur global, es que no hemos generado odios interétnicos, odios religiosos, como hay en otras regiones del planeta. Porque eso, ¿qué es lo que hace? Que la energía de la lucha esté depositada en esos enfrentamientos y se pierda la perspectiva del modelo global, ¿no? Ujú. Entonces nosotros no podemos perder el camino pacífico de nuestros reclamos y de nuestra lucha y de nuestras reivindicaciones, ¿no? ¿Sabes que hace poco en un encuentro que se hizo en la Confederación General del Trabajo, en un plenario de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, su secretario general, Juan Carlos Smith, trazó un concepto que me parece que es interesante para abordar, sobre todo en esta coyuntura porque toma vigencia, ¿no? Él habló de una triada en torno a la unidad, organización y disciplina, precisamente señalando esto que está diciendo, ¿no? Caer en el espiral de violencia que nos proponen permanentemente, ¿no? ¿Crees que este orden, unidad, organización y disciplina puede ser un eje que puede atravesarnos horizontalmente para comenzar a discutir la reorganización del movimiento nacional? Sí, 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 puede ser una de las vertientes, no estoy en desacuerdo con ninguna, salvo el tema de la disciplina que no implique, que no sea, que no tenga un carácter autoritario, sino que permita la creatividad, ¿no? Que No, no, permita, o sea, se enfocaba en eso. una cosa es la unidad de concepción y el respeto por la conducción, y otra cosa es la obediencia de vida. ¿No? Si salvo eso, ese matiz o ese agregado que puedo hacer, me parece que sí. Y además porque, bueno, cada uno tiene su ritmo, ¿no? Hubiera sido mucho más combativo si hubiera estado al frente de la CGT, pero bueno, hay que entender y unir, ¿no? Porque si no entramos en una especie de división. Yo tampoco voy a caer nunca en el papel de la izquierda. Vos sabés que todos los miércoles, cuando Ujú, se produce la marcha de los jubilados, nuestro gran debate con la izquierda es que ellos, como siguen planteando la cuestión en términos de lucha de clases, tienen un enfrentamiento con la conducción de la CGT. Y permanentemente la están denunciando, la están asusando, que es una traidora porque no convoca al paro general. Y los paros generales son medidas muy importantes, pero son medidas que hay que convocarlas en el momento oportuno para que tengan el resultado buscado. Porque si uno se anticipa y lo hace cuando todavía no está maduro a nivel de las bases, ujú. más un signo de fracaso que de triunfo, ¿no? Entonces hay que respetar todo eso. Por lo tanto, yo creo que hay que mantener fuertes vínculos con todas las vertientes del movimiento nacional y popular. Así que sí, acepto, digamos, esas consignas, ¿no? No tengo problema. Se ha perdido demasiado tiempo hablando de las personas más que del programa que deberíamos elaborar para gestar una unidad programática y también una unidad que sea realmente orgánica. Y un poco sí, sí. Sí, pero no porque no haya programa, ¿eh? ¿Mm? No porque no haya programa, sino porque a veces se nos han metido. Es decir, cuando además de una derrota electoral, hay una derrota política profunda, ¿cuál es la diferencia? Que en la derrota política profunda entran cuestiones culturales también. Es decir, se te insertan al interior de tu propio movimiento valores del enemigo, ¿no? Como por ejemplo esta tendencia a la fragmentación. ¿M? Eh, entonces terminamos haciendo entrevistas. Vos fíjate que en esta entrevista
que hace varios minutos que estamos, no hablamos una sola palabra que implique el ataque a un compañero o Ujú, a una compañera. Ni una sola palabra. Porque cuando vos compartís los lineamientos centrales de un proyecto, ese es el mensaje que tenés que darle a la sociedad. Las otras cosas las tenemos que discutir después nosotros, pero el mensaje al pueblo es el mensaje de la propuesta. Y reitero que hay propuesta, ¿por qué? Porque la Argentina tiene con qué enfrentar esto, que es multidimensional, pero nosotros también tenemos una fuerza multidimensional. Nosotros tenemos un entramado social. Primero, Gustavo, tenemos raíces y tradiciones. ujú, América Latina, la Argentina, que fue capaz de gestar el peronismo, el 17 de octubre, la resistencia, el cordobazo, la renovación, el kirchnerismo, eh, está en un contexto latinoamericano de donde surgió la teoría de la dependencia, surgió la pedagogía del oprimido, surgió la teología de la liberación. Es decir, hay tanto héroes y mártires como contenido intelectual. Hay un entramado social. El miércoles de la semana pasada, en la marcha de los jubilados, estábamos los jubilados, el Garraham, la discapacidad, el Ni Una Menos. Sumale derechos humanos, sumale género, sumale los reclamos por la cultura, los paros Tierra del Fuego, los paros que están haciendo desde los transportistas hasta los del puerto, los estatales. Quiere decir que la Argentina tiene una tradición de entramado social. Y el derrotero, el rumbo, no es tan complicado. ¿Ellos por qué van? Ellos van por la reforma previsional y la reforma laboral. Y nosotros vamos por la reforma financiera, por el control del comercio exterior, por la reforma del modelo agropecuario que garantice seguridad alimentaria para todos los argentinos, la reforma del sistema de justicia, la soberanía y la justicia social. Así que la recuperación de los recursos naturales estratégicos, esa es la base del programa. Quiere decir que no es cierto que no hay programa. El tema es que hemos sufrido embates culturales que nos hacen subordinar el programa a las cuestiones personales. ujú. Y yo creo que tiene que ser a la inversa, ¿no? Primero la patria. En esa subordinación cultural, se ha perdido la apropiación de sentidos, de conceptos que son propios del movimiento nacional, ¿no? Y uno de ellos es soberanía política. ¿Crees que este punto de inflexión que marca el fallo de la Corte Suprema también abre la puerta para, no solamente para la reorganización, en función de que tal vez ahora pueda ser más fácil encontrar la síntesis en función de lo que implica el alineamiento general en contra de este fallo, pero que también permite reapropiación de conceptos que estaban un poco difusos a la hora de la discusión política, como la idea de soberanía política? Sí, mira, sí, es una pena que hagan falta este tipo de cosas para eso. Habría que Ujú, hacerlo sin este tipo de cosas, pero sí, 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 sí. Mira, recuperar el lenguaje, el sentido del lenguaje, incide sobre el pensamiento y el pensamiento incide sobre la acción. Así que es fundamental el concepto de soberanía, el concepto de antiimperialismo, pero sin ninguna duda. Anoche me preguntaban o me decían algunos amigos, sobre todo personales, preocupados, dice, debes estar muy triste. Mirá, no, yo estoy enojado, pero no estoy triste en el claro. sentido de, pues yo creo que la tristeza no es un acicate para la lucha. El enojo sí, la indignación sí. Tiene que ser inteligente, tiene que ser organizada, porque nos quieren tristes también. Entonces hay que recuperar también la alegría, ¿no? Yo Mm. para utilizar términos jaurechianos, ¿no? Sí, sí, por supuesto que hay que recuperar el sentido de los conceptos fundamentales y no renunciar al lenguaje, no renunciar a las palabras. Eh, ¿No? Ayer en algunas entrevistas me salió naturalmente. Digo, bueno, esta democracia en algún momento
denominé a la democracia como burguesa, ¿no? Que es un concepto más ideológico. Bueno, me salió así, no estoy dispuesto a renunciar a esa palabra, digamos, ¿no? En términos peyorativos, porque la verdad que la democracia tiene que ser popular, no burguesa, ¿no? Ujú. Carlos, para finalizar, y precisamente sobre esto mismo, ¿no? Para llegar a esa democracia popular, democracia social, de la que en un momento también habló Perón, es necesario gestar un proceso revolucionario que contenga también una revolución ética para poder transformar esta democracia liberal en una democracia con mayor fuerza de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Absolutamente. Pero porque además no hay que renunciar al concepto de revolución, porque el concepto de revolución no es sinónimo de violencia, el concepto de revolución es sinónimo de profundidad, de cambio estructural. Si tiene lugar en un contexto de tiempo y lugar donde la violencia es el marco, probablemente las herramientas serán violentas. La década de los 60, 70. Pero si se hace en otro marco, las herramientas no necesariamente son violentas, tienen que ser contundentes, pero no violentas. Y la contundencia surge de la toma de conciencia, ¿no? Ahora, que tiene que ser un proceso profundamente ético, es fundamental, es como te diría, fundacional, porque a lo que tenemos que volver es al humanismo. Tenemos que volver a la escala humana, a poner en el centro a la persona, al ser humano, no a la red social, no al TikTok y no a la criptomoneda. Eso no pueden ser factores organizadores de un proyecto nacional colectivo, ¿no? En ese sentido, me gustó el papel que desempeñó el Eternauta, ¿no? Unas semanas atrás, Ujú, ¿no? Vos fíjate lo que todo el mundo dice, ¿no? Nadie se salva solo, uno, que es volver a Francisco también. ujú, Lo viejo funciona, es no endiosar las nuevas tecnologías, pero además, quienes vieron verdaderamente, profundamente la serie y captan las metáforas, ¿no? Vos fíjate que en un determinado momento recomponen la industria nacional para salir adelante claro. a través de pymes, porque no son grandes conglomerados, Ujú. son personas que están arreglando un equipo de telecomunicación para poderse comunicar por onda corta. Y recuperan el ferrocarril, ¿no? Está la causa Este, nacional atravesada, ¿no? Por la serie, pero sobre todo con la presencia de Malvinas también, ¿no? Digamos, abarca todo. absolutamente, Ahí está pero también el factor, ¿no? absolutamente. Y si me preguntás de la serie, ¿a qué le tenía miedo? ¿A qué le tengo miedo? Mucho más que al ataque del poder. Yo no le tengo miedo al poder, yo sé lo que va a ser el poder. Claro. Le tengo mucho más miedo a los cerebros abducidos, ¿viste? A toda esa cantidad Ujú, de personas robotizadas. ujú. A eso le tengo miedo y eso es lo que hay que recuperar. Que esas personas, sacarles esa intoxicación, ese veneno que les han metido en el cerebro y en el corazón para traerlas de nuestro lado, porque las tenemos que representar nosotros, no el enemigo. Carlos, como siempre, es un gustazo para nosotros poder dialogar con vos. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, gracias a ustedes y hasta pronto.